ahí ha sido un camino muy bonito, porque se han ido añadiendo todos nuestros partners, ¿no? Empezó Canal Sur, que apostó por ella, y luego Pablo y Carlos de Warner apostaron, enseguida A3 Media con Mercedes se ha metido también en el proyecto y ha sido un camino muy bonito. Y luego además yo quiero resaltar que hemos contado también con inversores privados. Me parece que esa nueva línea de financiación de películas de cine español es muy interesante y se ha podido completar así la financiación de esta película. Sí, sí, maravilloso. Lo habéis visto los títulos de crédito. Hay un productor que se llama Bing Fan. Maravilloso. Los compadres lo han conseguido. China ha invertido. O sea que yo creo que ya por ahí hemos dado un poquito el pelotazo. Hola. Sí. Siguiente pregunta. Hola, buenos días. Quería que me hablarais un poco del recadito que lleva la película que decíais, Sí. de ese poder de la parodia y a lo mejor también a veces los riesgos de la parodia de que parezca que, no sé, como que a veces dices, no sé yo si acompaña, o sea, el riesgo de que la parodia llegue a la complacencia. Parodia la complacencia, no, perdóname. Bueno, que me cuentes lo del recadito, No, a ver si... Claro, no es una sátira sobre España, sobre el modelo patriarcal, es una sátira, que lo pille así, habrá pillado la peli, ¿no? El que la pille como simplemente una comedia para pasárselo bien un rato y reírse, pues será fantástico, también se lo pasará muy bien. El que se vea reflejado, pues se verá reflejado. No sé, el público es soberano, el público es el dueño de todo. Sí, es cierto que es una reflexión de cómo los compadres ven la vida delante de ellos y cómo afrontan las situaciones que se le van echando encima, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, la sátira va un poco por ahí. Claro, pero si te refieres a complacencia, apologías y cosas de ese tipo, no los personajes, además los personajes viven una gran tragedia. Yo creo, ¿no? Yo creo que la peli es una gran tragedia. O sea, yo me pongo en la situación, por ejemplo, del personaje que interpreta Alberto y me parece tremendo, ¿no? O sea, madre mía. Claro, pero es la vida, ¿no? Lloras, te ríes, ¿no? Tienes un poco de todo. Cigalas de perno se llaman, no lo sabía, como los tornillos de los submarinos. Hay cosas que no se saben hasta que haces una peli de otra característica. Pero que era un efecto especial de la peli. ¿Verdad? Efecto especial No. es comérsela. Es una maravilla. Claro, si tuvieras al equipo llorar, pero llorar. Claro, dices tú, esto es mejor que un drama, ¿no? Claro, diciendo, qué cabrón. Y el tema catalán, que habéis metido ahí la bandera y tal, Sí. ¿os pilló, queríais, o sea, tuvisteis la sensación de que ibais tarde o que hubierais metido, a medida que avanzaban el tema, podríais haber metido más cosas? Si te enseño una pila de guiones que hay en la oficina de Monoficción, el concepto visionario que tiene aquí el señor Sánchez como escritor, no te lo creerías. O sea, escuchamos noticias y nos mandamos mensajes, tío, ya vamos tarde, pero así llevamos 10 años. No, pero solo puedo decir eso. Pero no es visionario, un poquito de ver un poco, leer un poquito España y saber hacia dónde vamos, que tampoco, ya, quiero decir que... Una lectura visionaria. Bastante obvio. Una lectura visionaria. Sí, no sé, es verdad que no sé, que ahí está, claro, y lleva escrito mucho tiempo, es curioso, lo que pasa es que ahora de repente está como de ¿cómo se llama? De rabiosa actualidad. ¿Sabes? Como de repente lo del taxi, ¿no? Es como dice, ahora otro conflicto, lo de Cabify, otra vez huelga de taxi en Sevilla el otro día, digo, tío, cabrón, la gira teatral, que es el germen un poco de este proyecto cinematográfico, la bandera ya estaba y tenemos el ticket de pedir la bandera a una empresa catalana, lo tenemos guardado y creo que desde hace 3 años, ¿no? Sí, la fecha la pedimos. Está datado. Esto es como los secuestros cuando lleva el periódico del día, ¿no? Siguiente pregunta. Sí. A mí me gustaría que hilvanarais las dos películas, que nos contarais qué habéis dejado, qué espíritu hay de la otra que hayáis dejado en esta, dónde habéis avanzado, y luego las nuevas incorporaciones, el mar está espectacular y cosas así. Qué bien, qué bien. Me encanta, si me se pone el pello en pie. Pues sí, era súper importante porque, claro, cuando haces una peli así como El mundo es nuestro y ocurre todo lo que ocurre con esa película, de repente te enfrentas a una continuación y dices, ¿qué hago ahora? ¿Voy a repetir? Intento repetir el molde, intento superar la primera película, intento cómo concibo esto, ¿no? Entonces de repente dices, no, o sea, voy a intentar tampoco alejarme de la película, o sea, tampoco alejarme del mundo es nuestro, sino decir, voy a intentar revivir
el espíritu que hice cuando hice la trilogía sevillana en YouTube, que primero hice la historia del Culebra y el Cabeza, después hice la historia de los compadres y al final hicimos la de los antisistemas, ¿no? Pues aquí era lo mismo, era intentar, en primer lugar, con El Mundo Nuestro, intentamos contar una historia en la que los protagonistas fueran los desheredados, la gente de extrarradio, la gente pues eso, los que no han tenido oportunidades, y eso se representara y entrara en choque con la sociedad más estándar que estaba dentro del banco. Esa era la idea del Mundo Nuestro. Con El Mundo Suyo era intentar ver la pata más o el ángulo del triángulo más tradicional de una ciudad, el más conservador, ver cómo lo que hay detrás de esa Sevilla de postal, pero que luego en realidad es una parte simplemente de Sevilla o una parte de cualquier ciudad del mundo, que es la parte más tradicional, pero claro, era poner esa manera de entender la vida tan particular de los compadres con otras realidades y ver cómo para ellos son marcianos, ¿no? Cuando para mí, por ejemplo, el momento en que el personaje de Alberto entra... Hombre, hola, Paddy. Ahí está el gran maestro Padial, perdón, es que lo acabo de ver, me ha hecho mucho ilusión. Cuando Alberto entra en la discoteca, para mí es como si entrara en otro mundo, o sea, es como, entra como en el infierno para él, es como, de repente... o en el País de las Maravillas, depende de... Sí, también, bueno, la aparición de ese hombre vestido de... Sí, era un poco lo que queríamos contar, y de hecho lo importante era traernos la parte de ese mundo que habíamos puesto en El Mundo Nuestro como antagonistas, que es Ricardo Montellano, papel interpretado por mi padre, Alfonso Valenzuela, ahí está, ahí lo tengo. Podría ser el tercer compadre. Sí, bueno, luego os contaré, pero bueno, siempre estará dedicado, porque esa Sevilla que muestran los personajes es muy la Sevilla que él vivió en los 60, 70, esa época. Y lo que os digo, entonces era traernos ese personaje, traernos a Ricardo Montellano como piedra angular de la representación del restaurante. El restaurante es como representar, es un símbolo de la jet set, ¿no? De quién maneja realmente, por eso sentarlos en esa mesa un poco a todos, que era como un poco las fuerzas vivas que manejan un poco el cotarro. Y luego, poner ahí al personaje del Parado, que era traer ese mundo, seguir con ese conflicto entre estamentos o entre clases que hay en la primera película y que también está en esta, ¿no? Sí, también respondiendo un poco a lo que planteabas, que nos hemos traído, que nos hemos dejado, para que todo esto ocurriera, que ha contado Alfonso, era muy importante continuar el proceso creativo casi calcado del Mundo Nuestro. Quizá lo que no nos hemos traído es algo intangible, es algo que no nos podíamos traer, que es el factor sorpresa, pero lo que se ha quedado es esa manera de hacer, ¿no? Para nosotros era muy importante hacer el casting nosotros, como en El Mundo Nuestro. O sea, porque como después de tanto trabajo con el texto, después del proceso de escritura de Alfonso con Ana y con Sergio y las infinitas lecturas del texto ya acabado de Alfonso y mía, nos dábamos cuenta que solo nosotros y sobre todo él sabía qué tipo de actor o qué tipo de persona podía encarnar los personajes, ¿no? en El Mundo Suyo. Entonces hemos intentado traernos toda la manera de hacer del Mundo Nuestro y evidentemente, como comentaba antes Alfonso, nos han dejado. Entonces eso es un punto muy a favor de la peli, claro. Y hay una cosilla también que ahí, o sea, eran además importantes, eran personajes que le dieran mucha verdad a la película. O sea, que el público lo viera y de repente entrara directamente. O sea, por ejemplo, de ahí contar, por ejemplo, con Javier García Pelayo. O sea, que tiene una presencia escénica y además conoce ese mundo, es un jugador de cartas en Las Vegas, de Falcao Casino. O sea, ha vivido siempre en los dos lados digamos, de lo permitido, ¿no? Entonces tenía el peso de un patriarca, ¿no? Y además me parecía muy bonito tener a un García Pelayo de repente en la